Creo que este lunes los diarios salen cada uno así con su tema. Ahora sí que cada loco con su tema, como se diría, Así ¿no? es, cada loco con su tema, pero sí creo que de alguna manera se retoman los principales temas con los que arranca la semana. Por ejemplo, aunque no son sus 8 columnas, el Reforma trae, toman ministros prisión preventiva, haciendo alusión a la discusión que se va a llevar a cabo el día de hoy ahí en la Suprema Corte de Justicia. Y creo que el gran tema con respecto a la votación de la Guardia Nacional justo es lo que decía Miguel Arzate hace un momento, el tema de la militarización. ¿Se está militarizando o no se está militarizando el país? Y aquí hay una cosa, o sea, todo se centra en de qué partimos para decir que hay militarización o no hay militarización, ¿no? O sea, Sí. de alguna manera cuando dicen se militariza, se trata como de indicar que se estaría ganando terreno por parte del ejército en lo que es una película que tenemos del ejército, en donde se pierden garantías individuales, por ejemplo, Sí. ¿no? Se pierde el respeto a los derechos humanos, etcétera. Y eso en automático hace ese salto, por ejemplo, el Universal el día de hoy, cuando dice crecen 20% las plazas de las Fuerzas Armadas, es decir, hacen una relación de mientras más elementos del ejército haya en las calles y ahora ligados con la Guardia Nacional, pues más estaríamos frente a este escenario de militarización que asumimos que es una pérdida en general de las garantías individuales y de los derechos humanos, ¿no? Sí. Más o menos esa es la ecuación que se está haciendo y eso es lo que se discute también cuando se habla de la Guardia Nacional y se sustenta, digamos, esta iniciativa y de la pertinencia de que las Fuerzas Armadas permanezcan en la calle. Se hace una defensa de que esto no es lo que se está buscando y esto no es el escenario bajo el cual se está haciendo una iniciativa como esta. Ahora, yo les diría, si el ejército está construyendo un tren, como el Tren Maya, si el ejército ha construido un aeropuerto, si el ejército entrega ropa del Tianguis del Bienestar, si el ejército pues está ayudando a la población en lo que hace a desastres naturales, eso no se llama militarización, se llama desmilitarización. Estamos hablando de una corporación que se está acercando mucho más a la gente. El ejército, la función central, de acuerdo a los conceptos de la teoría política, pues es defender al país de las manos extranjeras. Y este ejército, en ese sentido, se está desmilitarizando. Estamos hablando de una institución volcada hacia las causas sociales. Entonces, sí son asuntos diferentes. El presidente lo ha marcado. Felipe Calderón, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, daba órdenes incluso de acribillar a propios extraños bajo el pretexto de la seguridad pública. Ahora tenemos un mando que ha puesto en manos del ejército, sí, la seguridad pública mediante la Guardia Nacional, pero con una serie de restricciones y de leyes. Son asuntos diferentes, pero algunos quisieran empujar esta narrativa de que el Estado se encuentra militarizado. Y también, estimada Azul, hay una embestida en contra de la Guardia Nacional, coordinada de parte de varios medios de comunicación, cuando antes había un apoyo exultante hacia la Policía Federal, a tal grado que en 2011, le hicieron una serie en Televisa a la Policía Federal que se llamaba El Equipo. O sea, cuando ya se sabía que García Luna estaba metido en 1000 problemas, apoyaban a la Policía Federal diciendo, esa es la vía. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que la Guardia Nacional esté en manos de personajes como García Luna o Jesús Murillo Caram? Y en el fondo realmente no confiamos en el ejército para que resguarde la seguridad pública, pero sí confiábamos en García Luna y Murillo Caram, ¿no? Sí, sí, sobre todo en qué escenario se da esto, bajo qué reglas, bajo qué normas. Creo que esto es fundamental de saberlo, de conocerlo y de entenderlo y de entender las diferencias que hay con un escenario en donde, como bien dices, no estaba regulado, no había leyes y se actuaba ahora sí que en China libre y además bajo mandos civiles que también, y el presidente hoy lo dice, por lo menos cometieron errores, pero dieron instrucciones claras de cómo tenía que ser la ruta y en esa ruta, bueno, pues se violaron derechos humanos, ¿no? Entonces,
ver eso en contraste pues, con la cantidad de, por ejemplo, de quejas de violaciones a derechos humanos, no que no existan, por cierto, porque vamos a hablar del caso de Tamaulipas, pero ahorita que regresemos del corte, porque ya nuestro productor nos está diciendo que tenemos 10 segundos, vamos a un corte rápidamente, volvemos. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos aquí en el kiosco. Jorge Armando, si te parece, sí. Vamos a ver parte de lo que fue la discusión y cómo se aprobó finalmente esta ley reglamentaria, que no es constitucional, con mayoría simple fue. Así finalmente. Vamos a ver cómo estuvo la votación. Apretada, ¿no? La votación. Apretadona, sí. Estamos hablando de a favor, básicamente Morena, PT Verde, que es la llamada 4T, esta alianza, y en contra PRI, PAN, PRD, 212 en contra, una abstención por ahí, un legislador de Morena se abstuvo, por cierto. Así es. Esto, pero bueno, ya queda en el Congreso para pasar al Senado. Ahora, interesantes cosas sucedieron ahí en el Congreso, por cierto, porque efectivamente el bloque opositor vota en bloque, ¿no? Votan todos en contra, pero de parte del PRI, la diputada Yolanda de la Torre sacó una iniciativa para que la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, que es una de las grandes discusiones aquí, se extienda hasta el 2028. Ahorita, hasta este momento, en el transitorio de la ley de la Guardia Nacional, estaba que terminaba esa permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2024. El PRI está proponiendo que termine hasta 2028. Y entonces eso generó todo un revuelo. El PAN dice, ¿cómo estás rompiendo nuestro pacto de moratoria constitucional? Por cierto, el PAN, en voz de Marco Cortés, sin embargo, Jorge Triana, dijo, sí, vamos a entrarle a este tema de la gradualidad de la salida de las Fuerzas Armadas. En fin, ahí tampoco como que no se pusieron de acuerdo tanto, pero llama la atención porque justo estamos hablando de que la oposición toda, el gran argumento que da es, se está militarizando el país, no estamos de acuerdo con eso, y el PRI ahora saca esta iniciativa que estaría como más a tono con aquello que de todas maneras votaron en contra. Y de alguna manera, esta iniciativa rompiendo la luna de miel entre el PRI y el PAN, y ahí está el reclamo de Marco Cortés. Se da esto, sí. Tiene razón. Y bueno, pues en efecto una discusión muy importante. Por ahí tenemos, entiendo, la declaración del diputado Juan Ramiro Robledo, que ha argumentado que no se está militarizando la actividad de la Guardia Nacional. Es un legislador de Morena. Vamos a escuchar para entender más de estos argumentos. Es muy diferente la intervención de las Fuerzas Armadas ahora que hace 12 años. No había permiso constitucional para que intervinieran en labores de seguridad pública el Ejército y la Marina. Ahora sí lo hay. Todo lo que estén haciendo ahora los miembros militares de la Guardia Nacional y todos los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina, todo lo que estuvieran haciendo, lo hacen aplicando las leyes civiles. Si tiene una persona, lo que se aplica es, bajo la instrucción del Ministerio Público, el procedimiento penal del fuero civil. No se está militarizando su actividad, son militares trabajando bajo la orden de una autoridad civil y bajo las leyes del fuero civil. Es una gran fuerza de organización, de capacidad, de disciplina, de funcionalidad, de especialidad, de profesionalidad, que puede servir para ayudar en cuestiones de salud, para hacer obras, para hacer refinerías, para hacer carreteras, para hacer ferrocarriles, para cuidar las aduanas, para cuidar los aeropuertos, pero están aplicando el Código Civil, la ley, el Código de Procedimientos Administrativos, están aplicando la Ley de Obras Públicas, están aplicando el Código Aduanero, están aplicando la Ley de Adquisición, están aplicando las leyes civiles bajo una autoridad civil en funciones de autoridades civiles. Se están volviendo más civiles las Fuerzas Armadas. Hay un presidente civil que nombra al comandante civil. Hay una Secretaría de Seguridad Pública que dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, elaborará los programas y la política criminal y dirigirá el Gabinete de Seguridad. Y hay una Sedena que va a operar el funcionamiento y la organización de la Guardia Nacional
por un tiempo determinado. Bueno, y es que hoy, perdón, rápidamente, Felipe Calderón está preocupado por la militarización, el que se enfundó en una chamarra militar y dio la orden de la guerra contra el narco. Así es, creo que esta explicación que da Juan Ramiro Romero es fundamental para entender, digamos, de qué manera se están viendo y se están ahora sí que implementando esta nueva legislación con la idea de esta mayor participación. Bueno, la participación es la misma, sino bajo qué mando opera la Guardia Nacional, sería bajo el mando de Sedena, pero ¿qué es lo que la regula en términos justamente de rendición de cuentas y de respeto a los derechos humanos bajo una idea de comportamiento de fuerzas de seguridad civiles, ¿no? Esta explicación creo que es muy fundamental y viene a cuento también, hoy salió en la conferencia matutina del presidente este caso que mencionaba Miguel Arzate, donde balas perdidas del ejército en un enfrentamiento con grupos criminales asesinaron a una niña que venía en el coche con su familia. Un caso muy, muy lamentable en donde, por eso decimos, no es que no sucedan cosas que finalmente afectan a la población, o sea, por ejemplo, este tipo de daños colaterales muy, muy, muy lamentables y que se tienen que investigar. La gran diferencia es qué sucede frente a eso. ¿Existe impunidad? ¿No existe impunidad? De eso habló el presidente el día de hoy. Nada más tendríamos que acotar que no sabemos si las balas perdidas fueron del ejército o del propio crimen organizado. O sea, claro, fue un enfrentamiento y lamentablemente esta pequeñita muere. Es terrible la historia. Pero sí, como bien dices, no se trata de una práctica común, no se trata de, por ejemplo, casos muy relevantes en el sexenio de Felipe Calderón, en donde los propios militares, por orden del alto mando, estuvieron haciendo una serie de tropelías y de violación sistemática de derechos humanos, le sembraban armas a personas inocentes, porque la idea era rápido acabar con las escenas del crimen y seguir con este tipo de prácticas. Entonces, sí, este es un accidente condenado por el presidente López Obrador, ¿no? Sí, de manera deliberada, eso que mencionas, ¿no? Vamos a ver qué dijo el presidente sobre este tema de Tamaulipas en relación con el comportamiento del ejército. Se hizo la investigación, creo que ya está el resultado, se va a castigar a los responsables. Se está por definir, pero el propio secretario de la Defensa dio la instrucción de que se investigara y se actuara de inmediato, porque no hay encubrimiento. Ahí está el presidente López Obrador. Ha sido una mañanera en donde ha defendido una y otra vez su iniciativa que ya transitó en la Cámara de Diputados y ahora la siguiente aduana por definición es la Cámara de Senadores. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues habrá sin duda una discusión relevante y veremos cómo viene la votación, ¿no? Y veremos cómo viene la votación. Sobre la votación en el Congreso también habló el presidente esta mañana agradeciendo el sentido en el que votó la fracción parlamentaria, bueno, y todos los diputados que lo hicieron, en todo caso, en favor de esta iniciativa de la Guardia Nacional, y habló de la que viene también, ¿no? A propósito también de que por ahí se estaba manejando, no sé si viste esto, de que se estaba dando a cambio de votar en favor por parte de la oposición, sobre todo del PRI, a votar a favor de esta iniciativa en el Senado, que no se desaforara a Alito Moreno. Algo así se manejó. Yo no dudo, estimada Azul, que el PRI haya empujado esa posible negociación, porque si algo le preocupa a Alito, y eso es lo que hemos observado a lo largo de las semanas anteriores, si algo le preocupa es salvar el pellejo. A él no le importa destruir al PRI. Él sigue siendo presidente del partido, a pesar de que los propios priistas, algunos muy fuertes como Miguel Ángel Osorio Chong, le dicen, ya por favor, ya vete, le estás haciendo daño al partido. Pero él sabe que una de las formas de salvar su pellejo es seguir valiendo algo en términos políticos. Y aunque sea nada más de membrete, como es presidente del PRI, no se baja. Y yo no dudo que se hagan o se pretendan
realizar ese tipo de negociaciones. Claro, el tema es que se le pregunta al presidente como si hubiera la disposición a hacer esa clase de negociaciones, y lo que fue muy interesante fue la respuesta del presidente, en donde dice, a ver, es que estamos enfrascados en una mentalidad facciosa y en función de intereses de cúpula, cuando lo que se tiene que hacer es votar en función de los intereses de la gente. Algo así, más o menos. Vamos a ver cómo lo dijo y las recomendaciones que dio para quienes van a votar en esta discusión. Claro que han habido errores y hay manchas por las decisiones que han tomado los gobiernos civiles, porque no hay que olvidar que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. ¿Quién dio la orden para declarar la guerra al narcotráfico? Calderón. Y estaba prohibido por la Constitución, porque también eso se tiene que tomar en cuenta. O sea, nosotros empezamos a apoyarnos en el ejército a partir de una reforma constitucional que se llevó a cabo y de nuevas leyes. Pero antes se usaba al ejército en tareas de seguridad pública y estaba prohibido, que las alianzas se hacen con el pueblo. No, es algo de las cúpulas, como era antes. Y he sostenido que cada servidor público es responsable de sus actos y que no es de andar negociando. La política no es un toma y daca. Si fuesen responsables los opositores, los conservadores, deberían de estar apartando en el debate, en las diferencias, y darle un trato especial a seguridad, porque tiene que ver con todos. ¿Cómo se va a partidizar el asunto de la seguridad? Pero son muy limitados, muy dominados por intereses facciosos. Y bueno, en particular, estimada Azul, audiencia, también le hizo una recomendación al PRI, así como sucedió con el tema de la reforma eléctrica. Idéntico. En el marco de ese debate, que también dijo, a ver, Recuperen revisen sus su historia, recuperen sus raíces, de dónde vienen, a dónde van, y además les sugiere que les puede ir mejor en términos electorales si ellos, de alguna manera, se conectan mucho más con las causas populares. Y, bueno, pues les dice, revisen la historia y actúen en consecuencia. Vamos a escuchar en particular esta recomendación. Una recomendación respetuosísima a los dirigentes del PRI, que piensen en la historia de defensa de los intereses del pueblo, de los intereses de la nación, cuando en momentos estelares en nuestra historia se recuperó el petróleo, se recuperó la industria eléctrica. ¿Qué tienen que ver con un partido que surgió? Y agradecemos que esté en la línea telefónica. Sabemos que tiene una agenda muy apretada. El presidente del Senado, Alejandro Armenta, senador de Morena. Muchas gracias por la comunicación. Muy buen día, senador. Jorge, buenos días. Gracias a Azul, gracias a todos. Buenos días. Los que hacen posible Canal 14 de la Mañanera. Estoy a sus órdenes y a la orden de tu audiencia. Buen día. Estimado senador, bueno, pues en el caso de la Guardia Nacional, para que quede en manos del Ejército esta discusión y la minuta que llega de la Cámara de Diputados, ¿cómo están los tiempos para el debate, la deliberación y, en su caso, la votación respecto a esta minuta ahí en el Senado? Sí, Jorge, Azul, estuvimos muy pendientes del trabajo de la colegisladora, estuvimos atentos al proceso legislativo y nosotros estamos atentos a la notificación. Seguramente hoy nos habrán de enviar la minuta de manera formal, y la obligación que tiene la mesa directiva es de atender con
fundamento en la ley, en la propia Constitución, el proceso legislativo que corresponde. Y para ello, desde luego estaremos muy atentos a lo que en su momento planteen los propios grupos parlamentarios. La mesa directiva actuará con pulcritud, actuará con una posición republicana que corresponde a nuestra naturaleza democrática. Eso es lo que vamos a hacer. Yo en lo personal no me puedo pronunciar sobre los acentos de lo que significa esta minuta, pero sí estaremos muy atentos a que la tarea de los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política establezcan cuál es la postura que van a tomar ellos con respecto a la minuta. Nosotros cuidaremos que el proceso sea pulcro. Es una iniciativa de una gran importancia para el Ejecutivo Federal y para México, y nosotros asumiremos esa responsabilidad con apego estricto a la tarea que nos corresponde en la mesa. Senador Alejandro Armenta, sí, no, bueno, claro, con respecto a la minuta no, pero con respecto a, y sabemos que lo han venido adelantando, que actuarán conforme a la ley, pero seguramente tienen como fracción parlamentaria una posición respecto a las cosas que ya se han discutido. Hubo una muy amplia discusión ahí en el Congreso en donde se estableció las interpretaciones de la ley justamente para la aprobación de esta nueva minuta que ustedes ahora tienen en sus manos. ¿Algo que decir con respecto a la posición del grupo parlamentario de Morena en el Senado? Con respecto a la posición del grupo parlamentario de Morena en el Senado, la tiene que dar el senador Monreal. Yo en este momento me encuentro embestido de una dualidad legislativa que implica que represento como presidente de la mesa al Senado con todas sus fracciones. No me puedo pronunciar como miembro del grupo parlamentario de Morena. Como presidente de la mesa, lo que les puedo compartir a ustedes es que cuidaremos la ruta. Hay dos rutas muy concretas, una que es discusión directa al Pleno, o dos, la segunda ruta es turno a comisiones, para que se dispense y se proceda a la ruta directa discusión en el Pleno. Se necesitan 2/3 partes de los senadores. Ese es el procedimiento que la ley marca. Cualquiera de las dos seguiremos en función de el esfuerzo que hagan las y los coordinadores de los grupos parlamentarios. Ahora bien, el presidente López Obrador hace un llamado en general a todos los grupos parlamentarios para que en este tema en particular se orienten en las necesidades del pueblo. Ese llamado, ¿cómo lo lees, estimado senador? Dice el presidente, pues voten en consecuencia, pero piensen en la gente. Sin duda, el tema de seguridad es fundamental. En el Estado de Derecho, las funciones y facultades de los poderes públicos están sustentados en la esencia misma de la división de poderes. Si revisamos el artículo 49, el 50, el 56, está establecido con claridad. Y si revisamos el artículo 39 de la Constitución, dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de él. Lo que dijo el presidente de la República, estoy seguro lo transcribe, lo retoma de este concepto del artículo 39 constitucional. Cualquier acción del poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Por lo tanto, nuestro actuar legislativo debe de estar en el objetivo de beneficiar a las y los mexicanos. ¿Y cuál es el primer derecho humano que tenemos que preservar los poderes públicos? El derecho a la vida. El derecho a la seguridad es un derecho inherente a la vida, porque la inseguridad lo primero que te arrebata es la vida, lo que te arrebata es tu derecho patrimonial, lo que te arrebata es tu sacrificio y esfuerzo diario con tu actividad comercial, económica. Por eso es importante lo que el presidente comenta. Lo expreso en el más amplio sentido republicano.
Lo expreso en el más alto sentido de autonomía que me otorga la facultad establecida en la propia Constitución, artículo 61, que dice: el presidente de la mesa directiva velará por la inviolabilidad de las y los senadores en atención a las opiniones que expresen en el desempeño de su cargo. Yo voy a estar muy apegado a la ley. Soy administrador público de profesión, politólogo, y tengo doctorado en administración pública en el Instituto Nacional de Administración Pública, Azul y Jorge, y no haré nada, absolutamente nada, que trastoque el sentido de la ley. Bueno, pues, senador Alejandro Armenta, pues estaremos muy pendientes de esa ruta que ha marcado del resultado de las discusiones por parte de los grupos parlamentarios y finalmente la votación ahí en el Senado. Le agradecemos por lo pronto que nos haya tomado la comunicación esta mañana para hablar de este tema. Siempre estaré atento, Azul y Jorge, de los llamados que ustedes me hagan. Con mucho gusto estaré atento. Sí. Excelente mañana, su audiencia. Igualmente, senador. A ver qué día podemos platicar de litio, que es un tema que has abordado, tienes iniciativas y creo que eres de los que más conoce en el Congreso. Vale la pena una conversación contigo sobre ese asunto, si después nos permites. Y les entrego el libro que ya Porrúa tiene en las librerías, un libro que me editó, que ya lo tengo pues a disposición de la audiencia. Con mucho gusto les llevo un libro y lo comentamos. Senador, muchas gracias. Fantástico. Muy Estoy buenos días. para servirles. Buenos días. Bueno, pues ya quedamos también. Esa conversación va a ser muy interesante, ¿no? Ya, sobre ya litio. Andas adelantando. Bueno, está buenísimo. Está interesante. Bueno. Claro, porque además es uno de los temas muy importantes que tienen que ver con la soberanía energética en general del país, de los sectores estratégicos. Vale mucho la pena. Una cosa nada más para cerrar este tema de lo que se está por discutir ahí en el Senado también, es el hecho de que ya el PAN me parece que el PAN nada más, no sé si también el PRI, adelantaron, a propósito de lo que ocurrió en el Congreso, que van a pedir una solicitud de inconstitucionalidad después de que se votó en favor de esta ley. Todavía queda lo del Senado, pero después de eso podría haber todavía esta pues, impugnación por parte de, esta solicitud de inconstitucionalidad por parte de legisladores. Este es muy buen punto, porque para también echar abajo lo que se apruebe. Porque no solo el PAN, también ya el PRD dijo que se va a unir a esta decisión de llevar el tema a la Corte. Entonces, al final del día, tienes toda la razón y es muy importante tenerlo en cuenta. Serán los ministros de la Suprema Corte de Justicia los que definan este asunto, así como van a definir este día otro tema trascendental, que es lo de la prisión preventiva oficiosa. Se requieren 8 votos de 11 ministros y va a ser mensaje. Reforma ya da por hecho que se tienen los 8 votos para quitar la prisión preventiva oficiosa. Incluso pone los nombres, ya como comprometiendo los votos de una vez. Dice, a ver, estos van en contra. Pero sí es muy interesante porque el presidente López Obrador ha propuesto a 4 ministros. Quiere decir que de entrada pues no tiene el apoyo el presidente, así como comentó la semana anterior. Dice, me arrepiento de ciertas propuestas, o sea... Aunque hay que decir, y con esto nos vamos a ir a la ajonjolí de todos los moles, hay que decir que el presidente no lo da por sentado. Dice, hay que confiar. Yo pienso que van a hacer un análisis porque estarían incurriendo en una invasión de facultades, en este caso de la facultad del Congreso de legislar sobre estos temas.